Buenas noches, chicos. A continuación voy a mostrar la resolución del ejercicio de la lección del grupo 1. Ok, entonces aquí tenemos lo que es una turbina de gas, que entra una mezcla de gases de combustión con composición molar de nitrógeno 0,8, dióxido de carbono 0,0664 y agua 0,1336. Ok, esta corriente entra a una temperatura 5, una presión 5. En este caso tenemos que asumir una relación de expansión, que bueno, eso lo vamos a hacer a medida que vamos resolviendo el ejercicio. Estos gases de combustión pasan por un intercambiador de calor donde el calor, bueno, van a perder calor y se lo van a ceder al agua. ¿Por qué? Porque entra aquí en la corriente 8 agua líquida a 12,5 bar y temperatura ambiente, ¿ok? Que es lo que está aquí, y sale como vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, a partir de esto nos dice que tenemos que determinar la cantidad de vapor de flujo que se puede generar en el intercambiador, o sea, el flujo de la corriente 8 y 9, y la cantidad de potencia que se puede generar en la turbina por kilogramo de metano consumido. Ok, entonces primero, como estamos trabajando en presiones en bar, vamos a dejar nuestro sistema en esas presiones, en esas unidades. Ok, entonces, lo primero es que debemos pasar las composiciones molares a composiciones másicas, porque nuestro sistema de unidades está en unidades de masa. Entonces, para eso vamos a partir de lo que es una base de cálculo de 100 moles, en este caso. ¿Ok? Y ahí simplemente lo que hacemos es determinar cuántos son los moles de cada compuesto, multiplicando por la respectiva composición molar. ¿Ok? Y así para obviamente los tres elementos, para el nitrógeno, para lo que es el agua y para lo que es el dióxido de carbono. ¿Ok? Luego, esto que está aquí los tenemos que pasar a masa, a unidades másicas, que vendría a ser la cantidad de moles que determinamos por el peso molecular del compuesto. ¿Ok? Para el nitrógeno vendría a ser 28, para el dióxido de carbono 44 y para el agua 18. ¿Ok? Por último, esto que está aquí vamos a sumar todas estos flujos másicos, ¿verdad? Que hemos determinado en base a nuestra base de cálculo. Y con eso determinaríamos ya cuáles son las composiciones másicas. En este caso las vamos a dejar aquí, como WCO2. Vendría a ser el flujo, ¿verdad? De CO2 dividido para la masa total. Y así para los tres componentes. Ok, una vez que ya tenemos esto, ahora sí podemos determinar lo que, porque bueno, en este caso la corriente 5 ya la tenemos definida, tenemos temperatura y presión, entonces ya podemos sacar la entalpía y la entropía. Pero necesitábamos las composiciones porque recordemos que para sacar entalpía y entropía se las halla como si fueran una mezcla. ¿Ok? Enthalpy, carbon dioxide, a la temperatura 5 y a la presión igual P5, y lo mismo con el resto. ¿Ok? Entonces aquí vendría a ser nitrógeno, y por último aquí vendría a ser de agua. Ok, y por último calculamos, ¿verdad?, la entalpía de toda la corriente 5 como una mezcla, ¿verdad? Vendría a ser la composición de el dióxido de carbono por la entalpía en la corriente 5 más la composición del nitrógeno por la entalpía del nitrógeno
¿ok? Y por último, la composición de lo que es el agua por la entalpía del agua. ¿Ok? Y de igual manera, vamos a determinar lo que son las entropías. Que vendría a ser exactamente lo mismo, sino que en lugar de entalpía sería aquí entropía. Y aquí le cambiamos por la S y ya. Que ahora en este caso, ¿verdad? El ejercicio nos dice que nosotros asumamos una relación de expansión. ¿Ok? Y vamos a asumir una relación de expansión no tan grande. ¿Ok? Porque en este caso la temperatura 7 es de 250. Si nosotros tal vez utilizamos una relación de expansión muy elevada, la temperatura aquí va a bajar. ¿Ok? Digamos que yo tal vez pongo una relación de expansión de 1,50. Aquí la temperatura va a ser mucho menor, entonces por lo tanto, si yo aquí tengo 250, lo que van a hacer los gases de combustión es, en vez de liberar calor, va a ser absorberlo. Entonces, por eso vamos a utilizar una relación de expansión no tan grande. En este caso vamos a decir que la presión 6 es la presión 5 dividido por 3. ¿Ok? Y bueno, aparte de eso, nosotros sabemos que la turbina tiene una eficiencia isentrópica. Entonces, por eso, en la corriente 6, ¿verdad? En el caso isoentrópico, va a ser igual a esta entropía que está aquí, ¿verdad? La de la corriente 5. Y eso va a ocurrir con los otros dos componentes, o sea, con el nitrógeno y obviamente con el agua. Ok, con eso podemos determinar entonces la entropía, perdón, la entalpía en el caso isoentrópico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, en este caso vamos a utilizar la entropía que ya determinamos y como ya tenemos la presión 5 y mediante esta relación de expansión ya sabemos cuánto es la presión 6. Entonces esas van a ser nuestras variables que vamos a poner aquí. O sea, digamos presión 6 y entropía. Y para el nitrógeno y aquí para el agua. ¿Ok? Entonces recordemos que la eficiencia isoentrópica de una turbina es real sobre ideal. ¿Ok? Entonces, y aparte de eso, acá nosotros ya ubicamos, ¿verdad? Bajo la variable z y lo vamos a tener que hacer 3 veces. ¿Por qué? Porque va a ser para cada uno de nuestros compuestos, o sea, para el dióxido de carbono, para el nitrógeno y para el agua. O sea, en este caso, eh, Z va a ser igual a la entalpía isentrópica, ¿verdad? El dióxido de carbono de la corriente 6 menos la entalpía de la corriente 5 dividido para hacer esto mismo, pero en este caso ya no va a ser la entalpía isentrópica, sino la entalpía real. ¿Ok? Y lo mismo para lo que es el nitrógeno y luego el agua. ¿Ok? Y ya con eso directamente podemos calcular H6, porque acordémonos que en estas ecuaciones nosotros lo que tenemos, voy a hacer un ratito de mí. Ok.
H6, aquí 6, y acá también 6. No sé por qué no puedo. Ahí. Aquí, digamos, en esta ecuación, nuestra única incógnita sería eso. Acá sería el de acá. Y acá sería eso. Por lo tanto, ya podemos determinar cuánta es entalpía en 6. ¿Ok? Y bueno, directamente ya con esto podemos entonces determinar la entropía. Esto nos va a servir, estas entropías nos van a servir para nosotros hacer el balance de entropía y poder determinar la temperatura de la corriente 6. ¿Ok? Aquí no vamos a utilizar la temperatura, sino va a ser la entropía que ya encontramos. Y que obviamente la presión, porque la presión sí es un valor que nosotros tenemos. Ok, aquí va a ser del nitrógeno y acá va a ser del agua. Ok, y aquí, bueno, simplemente le cambiamos aquí los 6 y ok. Ok, entonces, bueno, recordemos que en el balance de entropía nosotros tenemos que, necesitamos lo que son los CPs, ¿verdad? O sea, tenemos que sacar un CP promedio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero, para la corriente 5, el CpCO2 en 5 vendría a ser, ¿verdad? CP, carbon dioxide, T igual T5, T igual P5. Ok, y lo mismo para el resto. Bueno, aquí obviamente tenemos que cambiarle, que sería nitrogen. Y acá, water. Y por último, el CP de la corriente 5, ok, como en la misma composición, vamos a simplemente copiar. Y aquí sería, obviamente, por su respectivo CP. Ok, y lo mismo vamos a hacer para, para la corriente 6. Ok, la única diferencia es que aquí, para lo que es la corriente 6, no vamos a utilizar temperatura y presión, sino vamos a utilizar así como hicimos acá arriba. Lo que es entalpía, porque es un valor que ya determinamos, y bueno, la presión que es un valor que sí tenemos. Ok. Ok, con esto ya simplemente sacamos el CP promedio, ¿verdad? Como la suma, bueno, de estos dos CPs dividido para 2. Ok, y bueno, entonces, ¿cómo quedaría finalmente el balance de entropía? En esto vamos a determinar la temperatura en 6. Sería S6, o sea, la de salida menos entrada. Y en este caso tal vez no es necesario multiplicar por el flujo, porque bueno, tenemos mismo flujo. Esto vendría a ser P promedio por el logaritmo de la temperatura 6. Recordamos que esas temperaturas tienen que estar en grados absolutos, por lo tanto le sumamos 273 para pasarlo a Kelvin. Ok, esto menos R dividido por el peso molecular de los gases de combustión por el logaritmo
de la presión 6 dividido para la presión 5. ¿Ok? En esta parte no importan mucho las unidades de la presión. En cambio acá en la temperatura sí, tienen que ser necesariamente absolutas. Ok, entonces aquí si nosotros le damos check, vemos que nos faltan dos variables. ¿Y cuáles son esas? R y el peso molecular. Entonces, R simplemente la dejamos definida como 8,314, ¿verdad? Y tenemos que determinar el peso molecular de la mezcla. Ok, entonces en este caso ya es fácil porque nosotros ya tenemos cuál es, acá está, cuál es la composición molar. Y recordemos que el peso molecular de la mezcla se lo determina como la sumatoria de la composición molar por el respectivo peso molecular de ese componente. En este caso, el peso molecular de los gases de combustión, ¿verdad? Va a ser la composición del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, que es 28, más la composición del dióxido de carbono por su peso molecular, que es 44, y por último, más la composición del agua por 18. ¿Ok? Y ya con eso, si le damos al check, vamos a tener 56 ecuaciones, 56 variables y podemos resolver. Ok, vamos a mostrar la tabla de resultados. No sale. Ok, por acá sale. Ok, entonces, digamos, aquí nos podemos fijar de lo que estaba mencionando de la relación de expansión. En este caso, si nosotros escogemos una relación un poco baja, ¿verdad? Vemos que aquí los gases igual salen a una temperatura alta, ¿ok? Y como tienen que salir a 250, entonces sí van a perder calor. ¿Ok? Déjenme. Ahora, digamos, veamos qué pasaría si yo en mi relación de expansión, aquí está, digamos que le voy a poner 50. ¿Qué pasaría en ese caso? Ah, ok. Vamos a ponerle no una tan grande. Vamos a ponerle 20. Ok, vamos a... Ok, acá está. Podemos observar que, digamos, con la relación de expansión de 20, la temperatura de salida de la turbina es de 169. Entonces los gases aquí, en este caso, lo que van a hacer es ganar calor. ¿Sí? Por eso le vamos a dejar simplemente en la relación que le dejamos de 3. Ok, pero bueno, con esto que está aquí todavía no terminamos. Recién estamos determinando cuánto, eh, cuál es la temperatura. Bueno, aquí en este caso ya tenemos temperatura, entalpía, presión. Entonces ya podemos determinar aquí el calor de lo que van a liberar los gases de combustión. ¿Ok? En este caso nos dice que el flujo es X, que es el flujo que está acá arriba. Entonces vamos a utilizar esa variable. Sería X por H7 menos H6. ¿Ok? En este caso, H7 todavía no lo tenemos definido, pero ¿qué sabemos? Ya tenemos cuál es la temperatura, que es 250, y como el intercambiador es isobárico, voy a poner aquí balance en el intercambiador de calor, que es isobárico. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto es la presión. Por lo tanto, vamos a tener temperatura y presión y podemos determinar H7. ¿Ok? La presión entonces 7 va a ser igual a la presión 6 y la temperatura ya la tenemos definida arriba. Por lo tanto, H7 va a ser entalpía. Ah, ok. Como es una mezcla, también tenemos que determinarlo como una mezcla. Vamos a copiar esto que está aquí y utilizarlo acá porque son las mismas ecuaciones, sino que simplemente a diferentes valores de temperatura y presión.
Ok. Entonces, ¿qué más sabemos? Que, bueno, en este caso no me están diciendo si el intercambiador tiene alguna eficiencia térmica, entonces por lo tanto se va a asumir que este intercambiador tiene una eficiencia térmica del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el calor que liberan los gases de combustión, ok, lo va a absorber el agua. Y aquí recordemos la convención de signos. Como los gases de combustión están perdiendo calor, obviamente ese calor va a ser negativo. Y el calor que va a absorber el agua va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a poner un menos para tener eso en cuenta. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos también que el Q del agua, o sea, el calor que va a absorber el agua, va a ser la masa 8 o la masa 9, porque es el mismo flujo, ¿verdad? Por la entalpía en 9 menos la entalpía en 8. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos cuál es los datos de temperatura y presión en la corriente 8. Entonces, simplemente ya podemos determinar la entalpía. Enthalpy, water, a la T8 y a la P8. ¿Ok? Ahora, para lo que es la corriente 9, ¿verdad? Como es un intercambiador isobárico, la presión de la corriente 9 va a ser igual a la presión de la corriente 8. Y aquí lo que nos falta asumir, ¿verdad? Es esa diferencia de temperatura, lo que nos dice aquí. ¿Ok? Entonces, como aquí está aumentando su temperatura, entonces yo puedo poner que T9 va a ser igual a T8 más, en este caso yo le quiero poner 20. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos, si mi corriente 8 está a temperatura ambiente, que se dejó fijada como 25, entonces aquí va a ser 20 grados más, o sea que va a salir a 45. ¿Ok? Y ya con presión y temperatura yo ya puedo determinar cuánto es esa corriente 9. Perdón, entalpía en 9. Va a ser enthalpy, water, a temperatura 9 y a presión 9. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo, digamos, ya tengo cuánto es el calor que absorbe el agua, ¿verdad? Mediante esta relación, ya tengo H9 y H8, lo único que voy a tener como incógnita es M8, que ese es el flujo de vapor. ¿Ok? Entonces, con eso ya estaría literal A contestado. Lo que es el literal B vendría a ser la potencia por kilogramo de metano. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es determinar la potencia de la turbina. ¿Okay? Que en este caso vendría a ser X, que es el flujo, ¿verdad? En 5 y 6. X por H6 menos H5. ¿Ok? Y de aquí simplemente nos faltaría determinar cuánto es esa cantidad de metano que hace falta. Y para eso nosotros vamos a basarnos en lo que es el balance de materia. ¿Ok? Entonces, primero, recordemos que en la corriente, bueno, 5 y 6, nosotros tenemos nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Esto, dióxido de carbono y agua, son, ¿verdad? Son productos que vienen de una combustión. ¿Ok? O sea, de la combustión del metano con el oxígeno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, determinar la masa del CO2, ¿verdad? Que va a ser X por el peso del CO2, ¿verdad? Esa es la masa específica del CO2. A esto lo vamos a pasar a moles, para que vendría a ser la masa dividido para el peso molecular, que es 44. ¿Ok? Y simplemente de ahí lo que tenemos que hacer es hallar los moles de metano que se necesitaron para producir esos moles de dióxido de carbono. Y como en este caso la relación es 1:1, ¿verdad? Simplemente dejamos así que los moles de metano son iguales a los moles de CO2. Y por lo tanto, la masa de metano va a ser igual a los moles de metano por el peso molecular, que es 16. ¿Ok? Y por último, SW de turbina por kilogramo de metano
simplemente podemos dividir, va a ser el W de turbina que determinamos en un principio, dividido para esa masa de metano. ¿Ok? Y ya con eso hacemos visto. Ah, ok. Ok, había salido error porque por acá arriba tenemos usando las mismas variables. Así que vamos a cambiarle aquí. Este es R. Entonces aquí va a ser R. Vamos a poner R de, bueno, lo que reaccionó. ¿Ok? Entonces ahí sí, si nosotros hacemos el visto, vamos a tener 74 ecuaciones, 74 variables y lo podemos correr. Ok, entonces aquí, este que está aquí es el flujo de agua, el flujo, perdón, de vapor en 8 y 9, ¿verdad? 16.239 kilogramos por hora. Y en la ventana de soluciones vendría a estar, a ver, un ratito, no sale. A ver aquí. Ok, en la ventana de soluciones, que no sé por qué no me aparece. Vamos otra vez a... Aquí está. Entonces aquí vendría a estar este. Este es el doble de turbina por kilogramo de metano que se produce. ¿Ok? Y bueno, obviamente en este caso es negativo porque recordemos que la turbina genera trabajo. ¿Ok? Y eso, bueno, vendría a ser la resolución del ejercicio.